Buenas noches. Personalmente, nosotros los dominicanos a veces nos sentimos muy extraños cuando vemos al gobernador del Banco Central decir que la economía está creciendo. Y es una economía en toda la región que ha crecido todos estos años. Pero la gente de a pie se pregunta, oye, siempre creciendo y nosotros no vemos los resultados. Entonces, son muchas cosas encontradas que hay, porque en realidad el Banco Central no se va a inventar eso, porque el Banco Central es la clave para el gobierno y para los empresarios poder dirigirse, cómo hacer sus inversiones, qué hacer con sus empresas. Es decir, que el banco no se inventa eso, con eso no se juega. Pero nosotros quisimos una vez más traer a la casa de él aquí, personalmente a nuestro amigo Iván Rodríguez, que es economista, y él nos puede orientar y nos puede decir las cosas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que con Iván vamos a sostener una conversación muy interesante. Cuando se trata de economía, se trata de algo muy, pero muy importante. Esta noche tenemos como invitado al economista Iván Rodríguez. Mi querido amigo, placer tenerte. Y para mí usted sabe que estar aquí es como estar en mi casa. A Iván Rodríguez nosotros lo teníamos como invitado hace 2 semanas, pero él ha estado enfermito y nosotros hicimos la excusa por adelantado, antes que él la hiciera, porque Iván es accionista de este programa, 100%. Iván, agradecido que estés con nosotros. Bueno, yo también, aún con mi difonía en mis cuerdas vocales, pero esos son imponderables Sí. de la vida cuando vaya en probeta, que uno se ve afectado por procesos gripales Sí. que antes no nos hacían daño, Sí. pero que hoy nos afectan Iván, de manera increíble. decíamos en la introducción del programa que el Banco Central, la gente a veces, algunos que quieren tildarse de ignorantes y no lo son, el banco sigue anunciando crecimiento en la economía dominicana durante muchos años. Y decíamos también que el banco con eso no relaja, el Banco Central con eso no puede relajar, con esos números, porque depende la vida nacional de todos los dominicanos. Entonces, la gente de a pie se pregunta muchas veces por qué el Banco Central dice que hay crecimiento y nosotros no sentimos el crecimiento. Entonces queremos que tú nos inicie con ese parecer de la gente de a pie. Mira, cuando uno está fuera del gobierno, Sí. uno desconoce las intríngulis que se cuecen dentro del Estado. Y muchas veces, precisamente por no conocer esas interioridades, uno, te lo digo yo que he estado en el Estado desde partidos diferentes y hoy estoy en el Estado desde ese mismo partido, pero aliado al gobierno, uno, al de conocer esas interioridades, pues comete errores que yo lo llamo de ignorancia. Tú puedes ver el crecimiento de la economía dominicana desde que tú llegas de otro país y aterriza en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Cuando tú vas a cualquier país de América Latina y del Caribe, tú ves cuál ha sido el crecimiento que ha observado la economía dominicana, el crecimiento real. Porque es un crecimiento que tú no lo puedes percibir solamente desde el punto de vista de que yo estoy mal. Mira, un escritor dominicano llamado Corpito Pérez Cabral escribió en los años 60 una obra sobre el pesimismo dominicano. El dominicano tiene una idiosincrasia
desde sus orígenes históricos hacia el pesimismo. Y en cualquier circunstancia, tú puedes encontrarte con un dominicano tomándose un whisky o un vino Margot en casa de campo y tú le preguntas, ¿cómo te va? ¿Cómo está la cosa? Y dice, la cosa está mal. Y mira lo que está haciendo. Y mira lo que está haciendo. Tú ves a un individuo apiándose de un Ferrari. Sí. Tú dices, ¿cómo te está yendo? Y dice, mal, quiero cambiarte Ferrari, no puedo. O sea, hay una tendencia a reflejar buen ejemplo ese, una realidad permanentemente y de manera sistémica en que las cosas están mal. Por eso, en este país, es el único país donde las cosas son flojas y duras, son sinónimos. ¿Cómo te va? Flojo. ¿Cómo tú estás? Está dura la cosa. ¿Cómo te sientes? Mal. Las cosas van mal. Y más si es opuesto al gobierno. No, y aún tú estando en el gobierno, o sea, es una actitud, una conducta que va muy vinculada a ese pesimismo que Colpito Cabral describía, que es algo innato en la idiosincrasia del dominicano. Ahora, esas cifras de la República Dominicana, ahora que yo estoy dentro del gobierno, yo puedo asegurarte... La cifra que da el Banco Central. Que dan las autoridades. Las autoridades en el sector económico. Porque el Banco Central te maneja un tipo de informaciones, los agregados monetarios. Pero Hacienda te maneja los agregados fiscales. Okay. El Ministerio de Economía te maneja los agregados sectoriales. Todas esas informaciones que apuntan hacia un crecimiento robusto y sostenido en la economía dominicana tienen que ser auscultados por las instituciones financieras internacionales y por las instituciones de cooperación multilateral. CEPAL para América Latina, Corporación de Fomento Andino, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional tienen sus expertos que vienen a la República Dominicana de manera periódica a ver cuál es el comportamiento de los agregados económicos para determinar si la economía va caminando bien o caminando mal. Eso es al margen de la realidad que tú percibes. Porque, por ejemplo, tú dices, oye, pero ¿cuántos tapones? Tú te vas a Nueva York, tú te vas a Chile, Santiago de Chile, tú te vas a Miami, tú te vas a Buenos Aires y hay tapón. Sí. El tapón no es un problema de la República Dominicana. Lo que la República Dominicana te está reflejando con que haya mucho tapón es que la economía está creciendo de una manera robusta. Porque yo recuerdo cuando yo era un recién casado, ya profesional, que yo podía trasladarme de mi casa al Ministerio de Obras Públicas, en esa época Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, en 5 minutos. ¿Y ahora en cuánto llega? No, yo ahora si saliera de donde yo vivía, Obras Públicas duraría 2 horas. Sí. Pero ese congestionamiento, que es un congestionamiento que te refleja consumo de combustible, consumo de lubricante, consumo de neumáticos y de otras partes de repuesto vehicular, te está reflejando desarrollo económico, crecimiento económico. Por no contarte del crecimiento urbanístico expresado en las obras inmobiliarias extraordinarias con que cuenta el país hoy. Yo busco una fotografía aérea del año 2000, apenas 17 años. Es más, te voy a decir lo siguiente. En el año 2000 yo entré a trabajar al Banco Central como asesor de la gobernación del Banco Central. Y desde mi oficina yo podía ver los 4 puntos cardinales. Y me paraba desde mi oficina y veía el lado sur hasta la Máximo Gómez, hacia allá, hacia Café Indubán. Me paraba por el lado oeste y veía hacia el infinito, hacia allá, hacia el Faro a Colón. Me paraba por el lado norte y obviamente el mar, me quedaba todo permanentemente ahí con su presencia absorbente del Mar Caribe. Y si lo hacía hacia el oeste, podía llegar hacia la refinería dominicana de petróleo. En el 2000, yo no he ido al Banco Central
en los últimos 14 años. Pero en los últimos me 14 imagino años. ahora. Pero sí me he subido en edificio del nivel del Banco Central y no puedo ver nada. Porque la Por ciudad las construcciones se transformó. sí. Se transformó la zona metropolitana de una manera extraordinaria. Todo eso ha sucedido entre el año 2004 y el año 2016. Eso es crecimiento. Que la gente no lo perciba es por ese pesimismo que yo te estoy diciendo. Ahora, tú buscas los agregados que te indican el grado de acceso a bienestar económico y tú lo puedes ver por el lado de la pobreza. La pobreza con relación al año 2002 ha caído en más de 12 puntos porcentuales. Y esos son indicadores que lo mide la Comisión Económica para América Latina Es todos decir, que los no es un años. invento del gobierno No es un invento del gobierno, pero son realidades. El coeficiente Gini, que es el estadístico que utilizan los economistas para medir los niveles de desigualdad, ha venido bajando de 58% hacia un 50% que está hoy en día. Y el coeficiente Gini lo que te dice es que mientras más cerca de 1 está, más pobres somos, y mientras más cerca de 0 estamos, más iguales somos. Pero además, tú lo puedes medir eso por el confort del consumo de la clase media dominicana y de la clase media baja de la República Dominicana. Oye, yo viendo los indicadores que publicó el Banco Central ayer, te puedo decir lo siguiente: las bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas alcohólicas en este primer trimestre del año es extraordinario. ha subido de una manera significativa. ¿Y quién bebe whisky? ¿Quién bebe vino? ¿Quién bebe vodka? ¿Quién bebe...? O sea, la clase media baja Sí, y que la clase cosa media alta. no está tan mala. No está tan mal. Y el ron ha subido muchísimo también. Pero si tú mides el bienestar de la economía desde el punto de vista de los indicadores del sector financiero, la banca de Basilea, o sea, el Banco Internacional de Pago con sede en Basilea, ha definido como nivel de solvencia para definir el nivel de liquidez del sector financiero en un 10%. De acuerdo al reporte del Banco Central, el sistema financiero dominicano, esencialmente la banca múltiple, está en un 17%. 17%. Y eso no solamente a través del índice de solvencia, sino de los otros indicadores. El de patrimonio, que es el ROA, y el de los activos, que es el ROE, nosotros lo tenemos en concordancia con los niveles internacionales. Si el sistema financiero, que es el oxígeno de una economía, anda bien, esa economía anda bien. Pero hay otras cosas. Tú tienes 3 herramientas fundamentales para medir si una economía está blindada. ¿Cómo está la generación de divisas? Por el lado del turismo. ¿Cómo está la generación de divisas? Por el lado de la remesa. ¿Y cómo está la generación de divisas? Por el lado de las inversiones directas. Pero en estos días había un susto, hace un mes y algo, con la divisa. Lo que pasa es que el problema del tipo de cambio es un problema cíclico. Y como es un problema cíclico, y es un problema que de una u otra manera tiene lo que los economistas llamamos el Pax-Strauss, es decir, que tiene un efecto inmediato sobre los precios de los bienes y servicios, crea esa estacionalidad del tipo de cambio, crea nerviosismo en los agentes económicos, siempre va a crear nerviosismo porque los agentes económicos tienden a ser racionales, pero también tienden a ser irracionales. Y esa combinación de racionalidad y irracionalidad es lo que te crea las burbujas. Entonces hay periodos en que indudablemente se produce escasez. A veces no en se la hace divisa. intencional eso, Iván. Bueno, en estos momentos... Porque el Banco Central hizo una inyección muy fuerte con las divisas. Yo te diría, Cuando el susto ese, que había un meneíto hace un mes o 2 meses. yo te diría, hermano Mayovanex, que el instrumento más viable que tiene el sector político que está fuera del poder para desestabilizar
política y económicamente y generar caos que puedan conducir a periodos de ingobernabilidad es el tipo de cambio. Okay. Entonces yo no dudo, y te lo aseguro, que detrás de esas protestas supuestamente contra la impunidad, a lo que nadie puede oponerse, hay sectores económicos, hay sectores políticos aupados por sectores económicos que apuntan hacia crear caos cambiario, porque definitivamente el problema cambiario sacó al PRD en el 1986 del gobierno y el problema cambiario sacó al PRD del gobierno en el 2004. Sí. Y déjame decirte, Balaguer, porque fue un político que podía... Pero, perdón, cuando se dan esas cosas, a veces no es el mal manejo del gobernante. No, no es un problema de mal manejo del gobernante. Es que cuando aparecen o cuando se provocan esas crisis. No, recuerda que el Estado no es solamente el accionar de las instituciones públicas. El Estado es un ente que incluye a la iniciativa privada. Las familias, las empresas, en todas las manifestaciones de conciencia social, la religión con sus instituciones, las iglesias, los partidos políticos con sus instituciones, la fuerza política con sus instituciones que son los partidos. Todo eso es el Estado. Y cuando un sector entiende que tiene posibilidad de crear ríos revueltos, esencialmente lo hace utilizando el eslabón más débil que tienen los gobiernos, que es garantizar la estabilidad cambiaria, porque la estabilidad cambiaria no solamente garantiza la estabilidad de los precios, sino te garantiza la consolidación de todos los equilibrios económicos, del sector externo, del sector cambiario y del sector financiero. Entonces, tenemos la suerte de que tenemos una economía, como te decía, blindada desde el punto de vista interno y blindada desde el punto de vista externo. Y ese blindaje desde el punto de vista externo te lo da el hecho de que si tú buscas los indicadores de la deuda pública, que es importante que yo me dedique un tiempo de Pero la oposición ha dicho que ya el gobierno se ha pasado de la rayita con la deuda externa, porque todo lo que recibe incluso dicen que cogen prestado para pagar. Qué bueno que tú has dicho con la deuda externa. Tú sabes que República Dominicana tiene uno de los niveles de deuda externa como proporción del PIB más bajo de América Latina, de deuda externa. Es decir, que se puede seguir cogiendo prestado. No es un problema que se pueda seguir cogiendo prestado. Lo que pasa es que tenemos un gobierno sensitivo con los sectores de la población que perciben bajos niveles de ingresos y sensitivo con no afectar la capacidad productiva de la iniciativa privada. Y yo te digo eso por lo siguiente. El problema del gobierno es que nuestras recaudaciones tributarias no van en proporción con el crecimiento de la economía, no por un problema de incapacidad tributaria, sino por un problema de exenciones tributarias. Nosotros tenemos el nivel de exención fiscal, uno de los niveles más altos de América Latina. Nosotros estamos dándole exenciones al sector privado por alrededor de un 6.2% del PIB. Pero Iván, ¿tú sabes de cuánto pero siempre hablando? Se ha dicho eso y no lo hacen. ¿O el gobierno ahora redujo las exenciones? No, el gobierno no lo ha reducido, lo ha aumentado como proporción del Producto Interno Bruto. ¿Tú sabes cuántas son las exenciones tributarias que este gobierno le otorga a la iniciativa privada? Que son ingresos que el gobierno deja de percibir. 212 mil millones de pesos. Eso es independiente a la evasión fiscal. Eso es independiente a la evasión fiscal. Que está alrededor de un 40%. No, porque tú tienes que medir la evasión fiscal por tipo de impuesto. La evasión fiscal del ITEVI, que se ha reducido en la administración de Magín Díaz en más de 4 puntos porcentuales. Tan rápido.
Hoy la evasión fiscal en el ITEVI anda por el 35%, Ok. de un 40% en que Magín la encontró. Oye. Eso es administración tributaria eficiente. Ok. Y la Tan evasión rápido, del un impuesto sobre la 4. renta, que estaba por encima de un 60%, hoy está por debajo de un 59%. Eso es eficiencia tributaria. Y por eso el gobierno puede exhibir en el primer trimestre del año ingresos tributarios que implican, con relación a las estimaciones tributarias, un cumplimiento de casi un 100%. Tú sabes que en el primer trimestre el gobierno recaudó 125 mil millones de pesos, un 8.7% más que en el 2016. Y eso, con relación a lo que fue presupuestado, fue el 97%. Eso es eficiencia tributaria. Nos faltaron 4 mil millones para llegar al 100%. Lo que le ha permitido al gobierno mantener el déficit fiscal en la meta que ha establecido para este año del 2017. Entonces tú dices, bueno, ¿hay insostenibilidad fiscal? No hay insostenibilidad fiscal. ¿Por qué? Porque tú tienes que analizar el portafolio de la deuda pública. ¿Cuál es la composición de la deuda pública? Porque la deuda pública, tú dijiste externa, que es la deuda pública terror, que es la deuda pública amenazante. Que ahí te presionan, ¿verdad? Porque la deuda pública externa es esencialmente en moneda extranjera. Sí. Pero tú sabes cuál es el porcentaje de la deuda pública externa en la República Dominicana, el 53%. No el 100%, el 53%. Sí, pero los compromisos que tú tienes, nacional. El gobierno, uno de los grandes logros que puede exhibir es que ha venido cumpliendo de una manera sistemática y a un 100% con el pago de los intereses y con el pago de capital. Pero es importante que yo te desagregue el asunto este del portafolio de deuda pública. Porque si tú dices que el 53% de la deuda pública es externa, tú dices, bueno, pero todavía, digo, es externa, deuda pública externa. Tú dices, bueno, pero todavía es alta porque son 18 mil millones de dólares. Ahora, ¿a qué tipo de interés está colocado esa deuda pública? A un tipo de interés fijo y a un tipo de interés variable. El tipo de interés variable puede ser riesgoso porque te puede crear inestabilidad, un cambio en los tipos de interés en los mercados financieros internacionales. Pero los tipos de interés fijos nos resguardan ante cualquier situación. No varían porque son renta fija. Y a largo plazo. No te varía. Si tú coges prestado a un 7% a 20 años, tú vas a pagar 7% a 20 años, independientemente de cuáles sean los cambios que ocurran en las variables macroeconómicas. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de deuda pública a tipo de interés fijo? 85%. 85%. 85% de la deuda pública dominicana. O sea, de ese 53% de deuda externa, el 85% está fijado a tasa fija de interés. Okay. Entonces, ¿cuál es el otro componente de la deuda pública? Es la deuda pública interna, que es una deuda en pesos. ¿Tú sabes cuánto es? 47%. 16 mil millones de dólares. En su equivalente, en moneda ¿Se puede dar lujo el gobierno de hacer rejuego con esa nacional, no así con la internacional? Con las dos. Y lo ha venido haciendo. Y yo quiero señalarlo en este programa. Quiero utilizar la audiencia de este programa para decirlo. Porque es importante que el país sepa que del 2010, del 2009, para irme un poco más para atrás, al 2016, hay dos indicadores fundamentales que han variado por la política económica del gobierno del presidente Danilo Medina y que han consolidado la sostenibilidad fiscal. Uno es la madurez, el horizonte en el tiempo del pago de la deuda. Ha venido subiendo de manera significativa. O sea, hoy tenemos deuda para pagar a mayor plazo que la que teníamos en el 2009. El otro es el tipo de interés, es decir, renta fija, tipo de interés fijo contra tipo de interés variable. Ha venido subiendo de una manera asombrosa la renta
hacia tipo de interés fijo con relación hacia tipo de interés variable. Iván, ¿por qué el gobierno cuando va a colocar bonos, esos bonos, lo coloca tan rápido? Por la credibilidad que tiene. Solamente por eso. Entonces, pero claro, ve acá, y si tú me vas a pedir prestado a mí, que te preste... Pero no ven la solvencia del gobierno. Pero es que deben demasiado. Cuando tú, Pero claro. cuando tú vas a buscar prestado a un banco, los bancos, tú sabes que juegan. Eso, no, pero Iván, tú ves aquí 5,000 de un carro, 20,000 de una casa, 20,000 de un carrito que cogiste y tú ganas 100,000. No te podemos prestar 50,000. Te podemos prestar 6,000 porque tú no tienes la fuerza para pagarlo. No se ve eso del gobierno. Pero claro, pero por eso que le prestan. Porque si yo te voy a prestar a ti, yo tengo que ver cómo tú te has comportado con tus acreedores. Es buena paga el hombre. Si tú eres buena paga, sí. a mí no me preocupa cuánto tú ganas ni cómo tú vives, sino cómo tú pagas. Y este gobierno es ha honrado. Pero mira, tú sabes cuál es la grandeza en materia de consolidación. La estabilidad política tiene que ver mucho con eso. Bueno, es que si no hay estabilidad económica, no hay estabilidad política. ¿Tú sabes por qué no hay una rebelión política en este país? Porque ese crecimiento robusto de la economía aplaca a los sectores sociales. Sí, pero porque los sectores sociales... ahí están los economistas de la oposición hasta haciendo reuniones. Bueno, pero eso es su deber. Haciendo reuniones en paquetes, desacreditando al gobierno. Pero eso es su deber. Ese es el deber de ellos. Y por eso van a seguir en la oposición, porque tú, con las cifras económicas, tú no puedes mentir. ¿Y cuál es el problema secular de estos economistas? Primero, que son apocalípticos. Y no apocalíptico integrado de Humberto Eco, sino apocalíptico fatídico de la Biblia. Apuestan hacia un desastre y hacia una ingobernabilidad que no viene y que no puede venir. Oye, pero si tú tienes que la República Dominicana está aumentando su ingreso por turismo, se está aumentando sus ingresos por inversión extranjera, está aumentando sus ingresos por remesas y está aumentando sus ingresos por exportaciones. ¿Dónde está? No hay forma. Pero no hay forma. Y además, hay una coraza política en un hombre con una capacidad y con una visión de estratega político que sabe, además... Tú hablas del presidente de la República. Del presidente de la República, que ha podido consolidar una alianza política donde partidos políticos fuertes, partidos políticos de arraigo popular, como el Partido Revolucionario Dominicano, tenerlo a su lado. Entonces, si tú tienes esa convergencia política, ese universo de accionar político a tu favor, olvídate que estos muchachos van a seguir siendo oráculos. Y los oráculos definitivamente nunca predicen lo real, sino predicen lo que ellos creen que va a suceder. Ahora, que ellos sueñan. Ellos sueñan. ¿Por qué? Porque su sueño, como decía Calderón de la Barca, es la vida. Y la vida es un sueño. Y ellos sí lo pueden asimilar de una manera extraordinaria. Iván, danos un momentito para irnos a la pausa, por favor. Sí. Sí. Seguimos sosteniendo una conversación muy interesante. Cuando se habla de economía, es tan importante como la medicina, como un médico, que un economista mata sin poner la mano con decisiones tomadas o mal tomadas. Entonces tenemos a Iván, un hombre que da unas explicaciones en dominicano para que uno las entienda. Iván, háblame de la parte tributaria, es muy interesante. Sí, mira, es importante tocar el tema tributario, porque si hoy nosotros tenemos niveles relativamente altos de deuda pública, independientemente de esos elementos que yo te he analizado, tiene mucho que ver por el tamaño de la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto que exhibe la economía dominicana. Si nosotros
vemos la media de América Latina y el Caribe, la presión fiscal, que no es más que el total de recaudaciones sobre el Producto Interno Bruto, es decir, cuánto se recauda por cada peso que se produce en la economía. Mientras la media anda por un 18%, nosotros estamos en un 13.5%. Todo eso a pesar de la eficiencia que ha venido mostrando la administración tributaria en términos de reducir la evasión y la elusión tributarias. Pero eso tiene mucho que ver por dos elementos que son estructurales en nuestra economía y que el gobierno del presidente Danilo Medina ha venido tomando acciones en ir atacando esos dos grandes problemas estructurales. Uno es el problema de la informalidad, porque los sectores que generan economía informal y que generan mucho valor agregado no tributan ni tampoco pagan seguridad social. Y eso erosiona la base imponible o la base tributaria. Pero el gobierno, a través de los programas, por ejemplo, de Mayra, de Banca Solidaria, de Banca Solidaria, que ha venido universalizando de una manera extraordinaria la inclusión de sectores de micro y de pequeñísima. ¿Son paliativos para la economía pobre? Son paliativos muy importantes, no solamente para que la economía pobre pueda generar capacidad y solvencia y satisfacción de sus necesidades, sino también para irla formalizando y que estas economías puedan ir incluyéndose en la recaudación fiscal y en el pago de la seguridad social. Entonces, el gobierno del presidente Danilo Medina está empeñado en ir creando programas, focalizando programas que vayan sacando de la informalidad a sectores que hoy, alrededor de un 54%, al término de su segundo mandato presidencial, se reduzcan por debajo de un 50%. ¿Cómo tú lo motivas? ¿Cómo tú los incentivas eso de la informalidad para que entren a la formalidad? ¿Cómo tú los incentivas? Uno es vía facilidades crediticias, Okay. Otra es vía asistencia técnica, Okay. asesoría, consultoría. Otra es vía crearle regímenes tributarios simplificados especialmente para ello. Y otra a través de la educación. ¿Tú me puedes dar tributaria. algunos ejemplos? Por ejemplo, eso de Banca Solidaria, eso es lógico, porque Mayra va y le presta de 100 pesos a 200 millones de pesos a las MIPYME y a los colmados, 50, 30 mil, arepa, qué sé yo qué, eso. Pero otra parte que no sea Banca Solidaria, ¿cómo lo están motivando? No, a través de la educación tributaria. Okay. Ir creando conciencia en la población de que un deber fundamental del ciudadano, si quiere vivir en una sociedad civilizada y en una sociedad protegida, es cumplir con sus obligaciones tributarias. Okay. Si usted no quiere pagar impuestos, váyase a la sociedad de Robinson Crusoe y viva solo, Okay. viva desnudo. Pero hay que saber cuáles son los beneficios que le provoca, Entonces, hay que darle a entender eso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que te provoca a ti tú cumplir con tus obligaciones tributarias? Tú tener un mejor nivel de educación, tú tener mejores niveles de salud, seguro. tú tener mejor transporte y tú tener seguridad ciudadana. Entonces, el gobierno viene en una campaña de eso. Mira, hay algo que yo no sé por qué el gobierno no lo ha explotado. Existe una metodología que se llama metodología PEFA, una metodología universal para medir el grado de transparencia fiscal de los gobiernos. La última metodología PEFA que se hizo en República Dominicana fue en noviembre del año 2016 y se analizaron 33 indicadores de transparencia fiscal. La República Dominicana queda en un nivel que el propio informe PEFA dice que ya el país se encuentra alineado con las mejores prácticas internacionales de gobernabilidad fiscal. Y te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en materia de transparencia fiscal tenemos A. En materia de publicación. Son muchas esas de transparencia fiscal. En materia de publicación de las informaciones tributarias tenemos A. En materia de gestión de la deuda tenemos B+. En materia de estructura de los ingresos tenemos A.
en materia de transferencia de ingresos subnacionales. Pero no en la evasión y en las exenciones. No, porque eso no va ahí, eso no está en los indicadores. O sea que el gobierno, oye, y está la otra transparencia, que es la cuenta única del Tesoro. La cuenta única, sí. Mira, de 2000... ¿Cuántas cuentas se han reducido? 2.563 cuentas únicas. Eso te evita, te evita corrupción. Pero claro, ¿tú sabes cuánto el gobierno en el primer trimestre recibió de recaudación por concepto de consolidación de esas 2.563 cuentas únicas en una sola? 3.263 millones de pesos. Que estaban bajo la discreción de esas... En el primer trimestre, que si tú lo proyectas linealmente, estamos hablando de que al término del año 2017 el gobierno habrá transparentado ingresos por vía de cuenta única de cerca de 13.000 millones. Eso es transparencia fiscal. ¿Cuáles han sido los resultados de las certificaciones de compras y contrataciones que le exige presupuesto a X institución? Ahí tenemos B más en los indicadores. Está ahí también. Ahí tenemos B más. Porque esta señora, la señora Yocasta Guzmán, ha hecho una labor titánica, una labor imperecedera, que su impronta nosotros todavía no tenemos idea de hacia dónde va a llegar. O sea, hay que reconocer que la labor que esta señora ha hecho ha permitido tener un gobierno, este gobierno del que yo me honro ser viceministro, que es de los más transparentes desde el punto de vista fiscal. Pero a veces, Iván, esa burocracia de ese papeleo a las pequeñas y medianas empresas se tarda mucho y a veces se vencen muy rápido los papeles, hay que volver otra vez. Eso bueno, pero eso también es un problema de burocracia, sí, que tiene sus debilidades pero tiene su fortaleza. Porque es cierto que te atomizan muchas veces la posibilidad de incluir que estas empresas y sectores de informalidad pasen a la formalidad, pero al mismo tiempo te protege, te blinda de que se puedan generar empresas que tú sabes que son de aires no santos. Okay. Entonces, esa retranca, esa coraza, lo que también te están permitiendo es consolidar el antilavado de activos y también empresas de prácticas indelicadas. Iván, entonces esos son fortalezas, pero obviamente afectan, esa burocracia afectan, pero nosotros estamos empeñados en irlo objetivizando e identificando esas debilidades con esa fortaleza para universalizar más. Iván, nos queda un minuto. ¿Tú consideras que todo esto depende de la buena dirección del presidente? El presidente es el timonel de este barco que se llama República Dominicana. Y tenemos un buen timonel. Y en mano segura llegamos a puerto seguro. A mí no me cabe la menor duda de que el presidente Danilo Medina va a conducir esta nave que aparenta andar en agua turbulenta hacia agua tranquila y hacia puerto seguro. Iván, agradecido. No te pierdas, Iván. No, tú sabes que yo siempre soy tuyo. Iván Rodríguez, economista, estuvo con nosotros. Buenas noches.